Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que yo personalmente admiro mucho, periodista que de verdad creo que es uno de los periodistas más apreciables que tiene el país y una voz que quizás hoy hay que escuchar. ¿Por qué? Porque vivimos un momento de polarización muy fuerte y en estos momentos de polarización y de diferencia, hombres como Juan Gosaín tienen algo que contarle al país, así que lo invitamos a hablar de eso, de este país que él siente suyo y que por supuesto vive también. Juan, bienvenido a este programa y gracias por tu tiempo. A usted, Diego, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por esa generosa presentación que ha hecho. Y además, déjeme decirle que en el mejor sentido de la palabra, si es que eso tiene buen sentido, lo estoy envidiando al verlo entre esa arboleda tan bella, ese bosque hermoso, eso. ¿Eso es en Bogotá? Muchas gracias. Sí, esto es aquí en Bogotá, es un jardín y pues una huerta urbana, que es uno de los hobbies que tengo también de este tema ecológico y de huertas urbanas. Y bueno, pues estoy al aire libre, pero bueno, aquí vamos a hablar, ustedes desde su Sí, estudio, su biblioteca, en Cartagena, me imagino, y sí. bueno, aquí comentando. Juan, ¿cómo ve usted estas protestas sociales y estas situaciones? Hoy vemos el fallo de la Corte Suprema que regaña al ESMAD y le pide al gobierno que se disculpe pues con los que salieron a marchar pacíficamente y fueron agredidos. No todos, hay que decir, mucha gente aprovechó, muchos vandalismos aprovecharon para salir también, quizás infiltrando y quizás también dejando muy mal también a la protesta pacífica. Pero ¿cómo es leer esta situación en el país actual, Juan? Oiga, ¿sabe una cosa? A mí me tiene perplejo, me tiene realmente asombrado el hecho de que los colombianos no hayamos entendido, no hayamos comprendido o aceptado que lo que está pasando en el país no le conviene a ninguno de nosotros, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al extremo, ni a la mitad, los antigobiernistas, ni a los revolucionarios, ni a los conservadores, a nadie. ¿A quién le puede servir esta virulencia, esta violencia verbal y ya física, como se ha visto, en que está viviendo Colombia? Los colombianos somos, perdóneme Diego, lo que voy a decir, todo lo que voy a decir, pido el favor de que usted y todos sus seguidores, su audiencia, lo entiendan como una autocrítica, no como una crítica. Es una Claro que sí. crítica a todos nosotros, empezando por mí mismo, por mi propia cabeza. Mire, somos de una hipocresía tan grande que hasta el lenguaje lo hemos pervertido. Llevamos 10 o 15 años, que son los que lleva toda esta situación terrible, diciendo que el país está polarizado, un adjetivo disimulado. El país lo que está es violento. Eso es mucho más que polarización. El país lo que está es convertido en una virulencia agresiva, criminal, asesina incluso. Diego Arets, aquí ya no se puede hablar porque la gente no habla, la gente pelea. La gente pelea, Aquí, en mire, efecto. mire, le voy a poner un ejemplo que el otro día me quedé con la boca abierta. Aquí hay unas costumbres, por ejemplo, en el Caribe, en los lugares más pequeños, como no hay funerarias, la gente va a la casa del muerto, amigo de toda la población, a presentar el pésame. Y antiguamente llegaba y se sentaban alrededor del ataúd y decían, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están en tu casa? ¿Qué ha habido? ¿Estuviste finalmente donde fulano está? Ahora no. Ahora llegan y se sientan frente al muerto y lo primero que pregunta es, ¿tú eres uribista? No, yo soy santista. ¿Por qué? Me pregunta, yo soy uribista, yo soy... Mire, ¿esto qué es? Y el pobre muerto ahí alarmado, diciendo, por Dios, ya no se puede estar tranquilo ni en el ataúd. Mire, Exactamente. nos dejamos manipular por unas pasiones políticas.
Yo no digo que sean santistas, uribistas, que sean de liberales, conservadores, eso no es lo grave es que el país se volvió irascible, se volvió peleonero. Si salen a las calles, como usted bien dice, a protestar, se les cuelan los sinvergüenzas, los violentos, los bandidos, los que van a saquear, que son los bandidos, o los que van a destruir, que son los virulentos. Y como si fuera poco, entonces se agrega la violencia de la policía. Por Dios, ya es hora de detener esto. ¿Cuál es el propósito, Diego? ¿Qué es lo que la gente está planeando hacer? ¿Acabar con el país? Porque si es eso, los felicito. Ahí está un pájaro de acuerdo con lo que estoy diciendo porque acaba de expresar su opinión a través de un trino allá en el jardín donde usted está. Acaba de trinar. Sí. Hace falta una reforma a la policía, hace falta una reforma quizás a la manera en que se entiende la protesta social, Juan. Hoy, usted viendo, y por supuesto con la experiencia que tiene usted, no solo de cubrir, sino de ver la vida y de ver lo que ha sucedido en este país, ¿cree que necesitamos una reforma profunda en las Fuerzas Armadas y en la policía? ¿O piensa que otra solución es posible? Sí, sí las necesitamos. Sí necesitamos esas reformas, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que en Colombia el único virus, la única pandemia peor que la del COVID es la corrupción. Ese es el virus que más daño nos ha hecho. Entonces, aquí todo lo que se hace con buenos propósitos o con buenas intenciones termina manipulado, termina torcido por el interés político, por el interés económico, por quedarse con el dinero, por nombrar a los amigos. Si eso es lo que vamos a hacer, no vale la pena intentar ninguna reforma. Hay que hacerlas es en serio. Sí, hay que reformar la policía, hay que reformar la actitud de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Lo que no se puede es creer que con eso se resuelve el problema. Eso es parte del problema, pero no es la parte fundamental. La parte fundamental del problema somos nosotros mismos. Perdóneme. Ay, Salud, salud. tengo una gripa, pero ya me hice el examen de la prueba del COVID, no se preocupe. No tengo nada, gracias a Dios, salvo una Igual, gripita ahí. los virus no se prenden digitalmente, Juan, entonces no hay problema. Ah, usted no se preocupe por eso. En vez de decir mi amigo, me preocuparía que usted, caramba. Oiga, hombre, hablando en serio otra vez, volviendo al tema tan delicado y tan serio. Lo que tenemos que empezar por entender es que lo primero que hay que reformar es el alma de la opinión pública, de la ciudadanía, de la sociedad colombiana. Usted no puede salir a la calle, ahora voy a romperlo todo, ahora voy a destruirlo todo. Ahora, como yo soy ciudadano, voy a tirar piedras contra los comercios. Ahora, como yo soy policía, voy a dispararles. No. Todos tenemos que cambiar. En la Colombia de hoy, la rectificación que hay que hacer es una rectificación espiritual, empezando por ahí. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y sobre todo de actuar. No podemos seguir acusando a los demás que el único culpable es la policía o que el único culpable son los manifestantes. Empecemos por admitir que todos tenemos participación en el problema. Por ahí arranca la solución. Me gusta mucho lo que dice Juan y también se conecta con algo que escribí hace poco, después del envío. Pero hay un tema acá, por supuesto, y es cómo llegamos a esta situación. También permitámonos leer un poco la historia, la guerra de los 1000 días, el Bogotazo, la violencia, lo que se llama un periodo, que para llamar a un periodo la violencia, pues tenemos que imaginarnos la dimensión de que un país haya llamado a un periodo político suyo la violencia. Y uno dice, bueno, esto, mi generación por lo menos puede leer eso y decir, bueno, aquí hay algo y es que no pueden decir que seamos nosotros, porque aquí hay una larga tradición de Sí. guerra y de división y de violencia, para no usar ese término que usted señala, bien señala como hipócrita de la polarización, sino de la violencia, de cómo la vida no ha pasado a ser ni siquiera uno de los acuerdos fundamentales. Y uno dice, Juan,
¿Por qué nos cuesta tanto? Qué es lo que le pasa? ¿Son las élites? ¿Son los políticos? A dónde buscar la solución? ¿Dónde están las soluciones? Usted acaba mencionando ejemplos, probables ejemplos del origen de esto. Dice, son las élites, son los políticos. Agregue un tercero, pregúnteselo. Con la franqueza, empecemos por dar nuestro propio ejemplo. Es la prensa, ¿En la prensa? son los medios. Mire, yo lo veo de la siguiente manera. ¿Qué es eso? ¿Me está oyendo? Yo no le oigo a usted. Te escucho, sí. Ahora sí. Mire, como periodistas, empecemos por reconocer nuestra propia parte de culpa. Es decir, seamos los primeros en poner el ejemplo. Esto es una confesión, lo que tienen que hacer los colombianos. Es una autorrectificación. Muy bien, empecemos por la prensa. En el mundo ha ocurrido históricamente, Diego, que algunas sociedades se enloquecen. Unos van a la guerra, otros crean la violencia interna, otros se dedican al crecimiento de la delincuencia, las sociedades se enloquecen. En los últimos 10 años, en Colombia se armó una división, vamos a hablar con el corazón en la mano. Ya es hora de quitar disimulos y de decir las cosas como son en Colombia. Hemos llegado ya hasta el extremo de gravedad que esto no aguanta más disimulos. Mire, en los últimos 10 años el país se nos dividió rotunda, categórica e insólitamente entre uribistas y santistas. Óigame, ¿usted es uribista? No, yo soy santista. ¿Usted es santista? No, yo soy uribista. Y a mí no me pregunta eso. El país enloqueció, lo volvió agresivo eso, como si no hubiera más opciones de ninguna otra índole. Muy bien. Cuando las sociedades se enloquecen, lo que demuestra la historia es que el que ayuda a orientarlas, a sacarlas de ese terreno, a volverlas a la serenidad, es la prensa. Yo digo entonces que en consecuencia la prensa es el guardián del manicomio. Es el guardián. Ay, Diego, pero, sí, pero en Colombia se enloqueció el guardián también. Imagínense lo que se puede esperar de los enfermos si el propio guardián del manicomio se enloqueció. La prensa, por razones políticas o económicas, comenzó a hacer lo mismo que hacen las redes sociales, a decir mentiras interesadas, a tergiversar la verdad según sus intereses, según sus criterios. Y aquí sí, ahí fue Troya. Cuando ya se enloqueció el guardián, no quedó nadie sensato en el manicomio. Y agrego algo, Juan, agrego Sí. algo, y es atacarse entre los periodistas mismos, algo Bueno, que no se vio aquí. bueno. Ni siquiera la respetabilidad entre colegas. Bueno, Hemos tenido que asistir a unos rings que uno dice, ¿en qué momento nos volvimos un campo de batalla todo? es lo que demuestra eso que usted está diciendo, hasta la prensa peleando entre ellos, demuestra lo que le vengo diciendo a lo largo de esta charla. No quedó sector sin pelea. Todo el mundo se lanzó a la guerra, incluso, como usted dice, periodistas contra periodistas. Y unos periodistas no solo como profesionales de la información, sino como medios, es decir, como empresas informativas, el interés económico, el interés político. Todo se volvió un caos, se volvió un mare magnum, todo se volvió un desorden. Y la prensa, en lugar de ayudar a orientar el país, a que regresara a la sensatez,
a que volviera a la cordura, lo que hizo fue atizar ese fogón, esa hoguera. Esa es la situación que estamos viviendo. Eso es lo que hay que corregir. Eso es muy difícil corregirlo, muy difícil rectificarlo, pero hay que empezar ya, porque mientras más tarde es peor. Esto no da espera, esto no aguarda. Y ahí viene un poco la pregunta, porque no es interesante, aunque justamente el cambio en la propiedad de los grandes medios de Colombia se da en el mismo momento en que usted está trazando esa polarización. Es como cuando los grandes medios dejan de pertenecer a familias que, si uno lo quiere, pues tenían los valores también familiares. Los Santos, los Cano tenían valores muy profundos también sobre su papel periodístico. Cuando estos medios pasan a ser de conglomerados y pasan a ser, digamos, de empresas y pasan a ser de intereses económicos directos, ¿no son también esos 10 años? O sea, ¿no podemos trazar también esa línea de tiempo ahí? Forma parte del panorama, sí, señor. Está incluido dentro de lo que ha pasado en estos 10 años. Entonces, cuando usted adquiere un medio de comunicación, la pregunta que uno se hace, bueno, la pregunta que uno debería hacerse, no siempre se la hace la gente, no siempre, es esta: ¿para qué compró ese canal de televisión? ¿Para qué compró ese noticiero? ¿Para qué compró esa emisora o ese periódico? ¿Para qué? ¿Está interesado en servir al país? ¿En servir a la verdad? ¿En servir a un periodismo serio, comprometido, ético, comprometido con la verdad, quiero decir, ético? ¿O lo compró como si fuera un negocio, como quien compra una fábrica de zapatos? Todo eso hay que planteárselo, todo eso hay que entenderlo, todo eso forma parte del panorama que tenemos que empezar a discutir, a examinar y a corregir, pero pronto. Es que a mí lo que me angustia es que cada día que pasa, los hechos que ocurren son peores y nuestra preocupación por resolverlos es menor. En efecto, y en efecto creo que tenemos muy malos ejemplos, tanto en la izquierda como en la derecha, en la región latinoamericana, de que Colombia puede caer en situaciones muy complejas, tanto en dictaduras de izquierda como de derecha. Creo que es evidente que la falta de independencia de poderes, la falta de pensamiento crítico y de ciudadanos críticos nos va llevando lentamente, y a veces no tan lentamente, a unas situaciones imposibles. Yo veo con preocupación esto, Juan, pero quiero preguntarle algo frente a los periodistas jóvenes, digamos, que también de mi generación, ¿por qué no? Y es sobre las redes sociales y la pregunta sobre el rol del periodismo, porque usted toca un tema que es clave, y es: ¿cuál es la diferencia hoy en que todo el mundo tiene una cámara, un celular, puede escribir, puede salir a hablar en redes? ¿Cuál es la diferencia de verdad? ¿Qué hace la diferencia entre un periodista y un buen periodista y una persona que está compartiendo, escribiendo o, digamos, participando en las redes sociales? Mire, espéreme y le empiezo por el comienzo. En esta pregunta, al principio de la pregunta, usted dio una alusión, es oportunísima antes de seguir adelante. Usted dijo las instituciones, la prensa, en fin. Es que al lado de la prensa, como gran, no digamos controlador, sino orientador de la opinión pública colombiana, están otras instituciones. Una de ellas, de las más importantes, la justicia. Hágame el favor, lo que hemos visto en materia de justicia en los últimos años. A los delincuentes peores, a los delincuentes de cuello blanco, a los que más le roban al Estado, por ejemplo, a los que se apropian de la plata de la alimentación de los estudiantes pobres, o al que se roba el dinero de las carreteras, de Odebrecht, de no sé qué. Lo primero que hace la justicia, lo primero que hace es darles la casa por cárcel. Quédense en la casa. Por eso yo escribí un libro con mis crónicas sobre ese tema con un título que es un grito de indignación. Que les den la cárcel por casa, no la casa por cárcel. Claro.
Bueno, miren, si creen que estoy diciendo alguna exageración o mintiendo, contéstenme esta pregunta. ¿Cuántos presidentes, háganme el favor, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Suprema, están hoy en la cárcel por corrupción? 2 o 3, con los que están huyendo al exterior. Entonces, si se corrompió la sociedad, se enloqueció la sociedad, se enloqueció la prensa, se enloqueció la justicia. Dios, empecemos por rescatar el periodismo, nuestro oficio. ¿Sabe qué he propuesto en los eventos a los que me invitan? Como entrevistas, como en este caso, o en seminarios, conferencias, congresos, para empezar una gran reunión, un gran encuentro de los medios de comunicación, los periodistas, los gremios periodísticos, para decir, señores, llegó la hora, esto no aguanta más. ¿Cómo vamos a recuperar el periodismo verdadero? ¿Qué vamos a hacer con las redes sociales, como usted dice? También con los medios tradicionales. La radio, los periódicos, la televisión, las revistas. ¿Qué tal las redes sociales, como usted dice? Los periodistas jóvenes, lo que están viendo en las redes sociales, la manipulación, la tergiversación, la mentira, la utilización interesada. Mire, ya la gente no sabe si lo que ve en las redes es verdad o es mentira. Cada día es mayor la cantidad de veces que los colombianos llaman a alguien a decirle, oye, esto que dice aquí es verdad. Claro. Tienen que andar buscando quien les verifique, tienen que andar buscando notario para hacer autenticar, para verificar la verdad de lo que dice la prensa, sobre todo en las redes sociales. Por ahí tendríamos nosotros, los periodistas, que empezar al rescate de la credibilidad de la prensa y de la respetabilidad de la prensa. Empecemos. Tengo entendido que el Círculo de Periodistas de Bogotá, tan respetada institución, el CPB, está organizando ya el primer encuentro. Creo que ya están dando los primeros pasos. Bueno, esperemos que se dé y esperemos que se aproveche también estos canales digitales, porque con lo de la pandemia no sabemos si la cosa se va a poder... Claro. Pero bueno, Juan, ¿qué tan probable es que usted vuelva? Pues usted nunca se ha ido del todo realmente, la verdad, pero sí es notorio que usted dejó de participar de la opinión pública y participar tan activamente en el periodismo. Y creo que voces como la suya faltan. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que usted sea de los abanderados aquí a recuperar ese periodismo del que hablamos? Volver al trabajo diario, no. No, porque ya yo no estoy en edad para eso. Pero además usted ha mencionado 3, 4, 10 veces a los jóvenes periodistas, a los periodistas jóvenes. En esta charla, creo que esa fue una de las razones de peso para mi retiro hace 10 años, es darle paso ya, darle una oportunidad a las nuevas generaciones. Le repito, para abajo, además yo sigo escribiendo una crónica cada 15 días en el diario El Tiempo. Sigo participando mucho en entrevistas, en diálogos, en conversaciones, en eventos. Por ejemplo, para propósitos como ese, seminarios, reuniones de colegas para ver cómo podemos mejorar el periodismo, cómo podemos rescatar la verdad del oficio. Estoy a la orden. Para eso lo que quieran. Pero volver al día a día de las noticias, no. Digamos, este periodo que viene para Colombia, donde en los últimos 2 años ya se está hablando de candidaturas presidenciales, ya usted ve precandidatos por ahí, se lanza Fajardo, se lanza Gustavo Petro, vemos los mismos también que ya hemos visto en otras contiendas, y uno dice, bueno, no han pasado 2 años y ya toda la gente está preguntando quién va a ser el próximo presidente. Y eso es algo que está pasando, y se lo preguntan en la derecha, en la izquierda, en el centro, quién va a ser el próximo presidente. Y más que preguntarle, porque usted no es pitonizo, no quiero preguntarle quién va a ser,
pero más es por qué a 2 años de Iván Duque estamos ya preguntándonos quién va a ser el siguiente presidente. ¿Qué pasa con Iván Duque, Juan Gosaín? Mire, le agradezco que no me haya preguntado lo de quién va a ser. Como usted dijo, yo no soy pitonizo, además le hubiera contestado, no sé, yo no puedo saber. Eso es una costumbre colombiana. No se alarme mucho por eso, usted es muy joven. Desde los tiempos de la guerra de los 1000 días, los colombianos no han terminado de elegir un presidente cuando ya empiezan a preguntarse quién será el próximo. Siempre ha sido así. Pero en este momento la situación es más crítica por una razón, por la polarización famosa, comillas, polarización, por la división cruenta, por la división cruel en que está el país. Ahora todo el mundo quiere, óigame bien, Diego, todo el mundo quiere que se sepa cuál es su posición a través de lo que opine sobre el próximo presidente. Porque yo sí estoy de acuerdo con que sea fulano o mengano. Y estamos tan radicales que enseguida la gente dice, ah, sí, está mencionando a fulano como presidente próximo, es porque este es de esta corriente. Se volvió Claro. una identidad de la gente. Eso es una tontería. El problema no es que te identifiques conmigo, señor candidato, que hagas un buen gobierno. Eso no tiene nada que ver con la actualidad colombiana. Digo, esa costumbre de andar pronosticando presidentes siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la han cogido como carné de identidad, es lo que quiero decir. Como otra forma de la pelotera política. Y si tuvieras que hacer un balance de estos 2 años, Iván Duque, ¿qué tendría que decir, Juan? Bueno, la verdad es que se le ha ido casi un año en la pandemia, Claro. en el manejo de esta situación tan difícil, tan compleja, tan complicada. Creo que ha habido aciertos y desaciertos. Uno de los aciertos, por ejemplo, ha sido la forma como gradualmente, después de haber empezado muy flojos en el gobierno, cuando comenzó el virus, fue mejorar la situación de salud, atendiendo a la gente, etcétera, etcétera. Uno de los errores del gobierno, más que errores, una de las falencias, algo que le ha hecho falta al gobierno nacional a lo largo de estos 7 meses de pandemia, es mayor comunicación con la opinión pública. Cuando digo mayor comunicación, quiero decir que no basta con que el presidente hable 1 hora todas las tardes. No, no se trata de eso. Se trata de ser más pedagógicos con la gente. Se trata de ser más explicativos. Se trata de darle a los ciudadanos un lenguaje que resulte más comprensivo. Le voy a poner un ejemplo que resultó estupendo para lo que digo, que resultó valioso. El caso de los mayores de 60 años. Usted vio, terminó en los juzgados. ¿Cómo lo llamaron? Las canas, la revolución de las canas. Los jueces terminaron dándole... ¿Sabe por qué se originó todo el problema? Porque se le dio un tratamiento de rigor especial a los mayores de 60 años, pero nunca les explicaron las razones para eso. Nunca les dieron detalles. Nunca hicieron pedagogía, ilustración. Y la gente entonces se quedó con un solo detalle de esa decisión. ¿Sabe cuál fue? La discriminación. Nos están discriminando. Cuando lo que estaban era intentando protegerlos, pero no se lo supieron explicar. Es decir, el gobierno ha estado incomunicado con la opinión pública. Bueno, eso también tendría que tener responsables, ¿no? Hay gente de comunicaciones en el gobierno que está pues decidiendo cada participación del presidente, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo que ha sido buena o mala, pero lo que sí sabemos es que hay gente que está dirigiendo las comunicaciones y que es algo que le ha importado mucho a Iván Duque. Las Pero comunicaciones, sus comunicaciones, sus noticieros. Yo no sé ni quién dirige las comunicaciones en el gobierno, yo no sé. Pero lo que le digo es lo siguiente. ¿Acaso es muy difícil que el presidente se dé cuenta él, por su propio criterio, se dé cuenta de que están
no están informando al país de manera conveniente, de manera correcta. ¿Por qué voy a tener yo como presidente que esperar que mi asesor de comunicaciones me diga, oiga, explíquele a la gente lo que es el coronavirus? ¿No? Soy yo a lo mejor quien le digo, mire, asesor de prensa, venga, consígame información que quiero explicar el lenguaje elemental. Eso de echarles muertos siempre al inferior. No. Claro que el inferior tiene ese oficio y debería ser. El primer responsable es el mayor, que es el presidente Claro, de la República. totalmente de acuerdo. Les recuerdo que al comienzo de esta pregunta, de este tema, yo le dije a usted, el gobierno ha tenido aciertos, pero es que me parece que la honradez profesional de un periodista consiste en identificar y reconocer ambas cosas, aciertos y desaciertos. El fanatismo delirante es el que no ve sino una sola de las dos, el que no ve sino aciertos o el que no ve sino desatinos. Eso es parte del desorden y del caos en que está la prensa colombiana hoy. Lo invito a que analicemos el tema de los líderes sociales y las masacres que, por supuesto, nos duelen. Yo sé que nos duelen mucho a todos los colombianos que esto suceda, pero también hay una historia importante acá que contar, y es que efectivamente cuando usted mira y la historia de Colombia y la historia de los 60 para acá, digamos, para no irnos tan lejos, hay muchas masacres, hay masacres y masacres y hay muchos líderes asesinados. Quizás no estaba posicionado el término líder social, no estaba posicionado quizás, y también, bueno, recientemente, hablando de la hipocresía, estuvimos atentos de cómo querían decir que ya no habían masacres, sino eran asesinatos múltiples, etcétera. Pero hay que ser justos en qué es lo que está pasando. ¿Ha aumentado mucho? ¿Siente usted que ha aumentado mucho? ¿Ha visto usted un cambio negativo en ese aspecto, digamos, de derechos humanos en Colombia? ¿O siente que más bien nos hemos mantenido en lo que llevamos otro tiempo, digamos? Oiga, don Diego, a ver si usted me puede responder la pregunta que vengo haciendo desde el día en que el gobierno, creo que fue el propio presidente de la República, quien dijo que aquí no había masacres, sino homicidios colectivos o asesinatos colectivos. ¿Fue así? Sí, sí, sí. No quiero encontrar que me explique la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué diferencia hay entre asesinatos colectivos y masacre? Ninguna. Yo me honro porque yo desciendo de emigrantes libaneses que llegaron aquí sin saber hablar español. Mi padre decía que cuando él llegó no sabía si la letra O. ¿No? Y hoy yo soy miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Ese es un gran placer espiritual. Como miembro de la Academia, yo sé, cualquiera sabe sin ser miembro de la Academia, que masacre y asesinatos colectivos son sinónimos. Decir, hubo una masacre de asesinatos colectivos es redundancia. Muy bien, clarísimo está eso. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Asesinato colectivo o masacre, una de las dos. Lo que yo me pregunto es qué importancia tiene eso en lo que está pasando. Eso es lo menos importante de todo. Ay, los colombianos. Cantidad de muertos todos los días, nos preocupa es el punto y coma. ¿Dónde se pone la admiración aquí? No, la admiración no. ¿Dónde se pone la autoridad para que no haya más masacres? Mire, sí, eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de Colombia. Se ha agravado en estos días. Y es más evidente, se nota más por varias razones. Por ejemplo, hay más medios de comunicación que antes, hay más formas de información que antes. Por ejemplo, como usted bien lo dice, ya hay más identificación social, identificación del rango social de una persona como líder, un líder de una comunidad, un líder indígena, un líder agrícola, un líder afro, etc. Pero hay unos factores nuevos que han agravado el problema. Por ejemplo, ¿qué tal esta nueva ola de los últimos 2, 3 meses? 2 meses.
de los asesinatos colectivos, masacres de jóvenes. Triste por donde uno lo quiera. ¿Qué vínculo hay entre la juventud del campo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo la impresión, me parece que lo que está creando estos nuevos escenarios, los hechos, es que se combinaron varios factores delictivos en las regiones. La invasión de tierras o el intento de ocupar tierras a la brava, el crecimiento del narcotráfico, la reaparición de grupos de narcotraficantes en las regiones, sobre todo en algunas regiones, el crecimiento de los cultivos ilícitos, los cultivos sobre todo de hoja de coca. Todos esos factores, todos se han mezclado para crear esta nueva situación de asesinatos selectivos. Pero a mí una de las que más me alarma y de las que más me sorprende, me tiene por dentro muy revuelto, es el asesinato masivo de jóvenes. 7 muchachos estaban sentados en una cafetería en Samaniego y donde más, cuántas veces, todos los días. Y me hago una pregunta como conclusión de eso. ¿El Estado está reforzando su presencia armada en esas regiones? ¿El Estado está aumentando sus investigaciones? ¿El Estado está aumentando la búsqueda de explicaciones de por qué está ocurriendo eso? ¿O somos indiferentes ante el tema? Eso habría que contárselo al país. Juan Gosaín, muchísimas gracias. Quiero ya casi terminando esta entrevista, pero hablar un poco de Cartagena. No. Cuando un periodista dice, ya para terminar, ahí es donde empieza todo. Sí, sabré yo. Pues bueno, hablemos de Cartagena. Nosotros nos conocimos en Cartagena, hay que decirlo, nos conocimos por medio del Festival de Cine de Cartagena. Yo estaba trabajando con el festival. Es una ciudad que quiero mucho, una ciudad que creo que es una puerta que ha sido para Colombia una puerta también de innumerables actores de la cultura internacional y de la política internacional. Y es una de nuestras ciudades más preciadas, de verdad. ¿Cómo es para Cartagena esta pandemia? ¿Cómo ha sido verla desde ahí? ¿Y cómo se va a reconstruir? Porque a mí me gusta algo de usted, que usted es un optimista, y es cómo vamos a reconstruir esa Cartagena, cómo va a ser ese cambio y esa reconstrucción que necesita indudablemente después de una pandemia que la ha afectado tanto. Mire, Diego, esa es una de las preguntas que más curiosidad provoca en los colombianos. A mí, los colegas, los amigos de Bogotá, de Medellín, de todo el país, de Barranquilla, bueno, de Barranquilla no, porque son muy parecidos. Todos me la hacen y es esta. Oiga, Juan, ¿cómo se explica uno que cuando empezó la pandemia, por allá en marzo, Cartagena era la ciudad que más contagios producía? Y ahora, 7 meses después, Cartagena ha bajado los contagios. A cada momento pasa una semana, 3 días, 4 días sin un solo muerto por la pandemia. Y entonces yo les digo, les explico, ¿no es cierto? Que creo que es la respuesta que debo dar también a su pregunta, Diego. Eso es una demostración palpable. Este ejemplo es una muestra palpable de cómo es la manera de ser del cartagenero, del Caribe en general, del hombre Caribe y del cartagenero en particular. Cuando empezó la pandemia y les advirtieron, nos advirtieron a todos, no se puede salir, tiene que quedarse encerrado en su casa. Y empezó la campaña en todas partes, el letrero, quédate en tu casa, quédate en casa, quédate en casa. El cartagenero dijo, no, pues es una gripita ahí, eso no. Yo voy para mi baile. Imagínate, yo tengo una pelada el domingo que me está esperando que vamos a bailar. Y arrancaron todos para el baile, para la fiesta, para el bar, a jugar dominó en la esquina del bar con los amigos. Cuando vieron que la cosa era en serio, entonces lo tomaron en serio. Y ahí viene la segunda manera de ser del cartagenero, que es que cuando toma las cosas de verdad, nadie lo supera en disciplina cuando se pone serio. Y entonces se encerró, vio que la cosa venía con muerte y con enfermedad y se encerró. Y a partir de ahí
el virus, la pandemia en Cartagena, la enfermedad colectiva comenzó a ceder. Esa es la manera de ser del cartagenero. Tendríamos que aprovechar después del coronavirus para hacer unas campañas diciendo intensifiquemos la disciplina, hagamos más sólida nuestra obediencia a los temas de salud, a los temas de interés público, para que no nos viva una cosa así. Y la pregunta es, Cartagena, que pues es famosa por sus festivales, el Festival de Cine, el Festival Hey, el Festival de Música, ¿cómo debe enfrentar este nuevo momento y cómo cree usted que debería construir quizás también una economía no solo basada en el turismo, sino también en otras cosas? Porque sabemos que el turismo y esta pandemia afectó muchísimo. ¿Cómo es ese nuevo momento para Cartagena y cuál debería ser, digamos, los caminos a seguir? Mire, empecemos por decir que a mí me tiene aterrado, me tiene obsesionado mentalmente el hecho de pensar en el futuro que nos espera en materia económica y social después del coronavirus. Vamos a tener unos problemas económicos y sociales que son el uno resultado del otro. Terribles van a ser. El desempleo, el primero de todos, el más grave de todos. Pero es que además el desempleo produce el desempleo, la peor consecuencia del desempleo, la más dolorosa y terrible de todas, es el hambre. Y el hambre es la que genera entonces el problema social, el aumento de robos, de atracos, el aumento de la delincuencia. Mira una cosa. Además, con un agravante. La primera víctima de una pandemia como esta, pandemia de contagios, la primera víctima es el turismo. El turismo sí es actividad de contactos humanos, de aglomeraciones, empezando por el avión en que llegas, el hotel en que te hospedas, gentío, el restaurante al que vas, la playa. Entonces el turismo es la primera víctima, además porque es fácil renunciar a él. No, hombre, dejemos ese viaje para el año entrante, ahora no, ahora hay peligro de contagiarse. Claro. Y aplazan el paseo para el año entrante o para los meses entrantes. Y dentro del turismo, los eventos, como usted bien lo dice, Cartagena por su propia naturaleza se ha especializado, se ha convertido en una ciudad de eventos. Yo digo que en Cartagena hay un congreso, seminario, foro o asamblea cada 15 minutos. Es cierto. De todo, de empresa privada, de artes, de cultura, de música, de cine, de pintura, de todo lo que usted quiera, de literatura. Yo creo que hay un solo camino para comenzar a rescatar eso. Comenzar a rescatar eso y comenzar a resolver el problema social que va a generar esa falta de dinero. Hay que empezar por unirse el gobierno nacional con el gobierno de Cartagena, con el gobierno nacional en un plan que consiste en esto, Diego. Consiste en ayudémonos para poder volver a levantar los eventos de Cartagena. Es decir, reducción de impuestos, créditos, otorgarles créditos con unos intereses tolerables, con unos intereses que permitan avanzar, dar facilidades para todo, para empleo, para impuestos, a eventos, a festivales. Hay que ponerse todos, cada quien aportar de lo suyo, la nación, el departamento y el municipio de Cartagena. Es el único camino. Quiero preguntarle por un hombre que ha pasado ya a la opinión pública nacional en distintos momentos, lo hemos visto hace poco con las protestas, salió a regañar el alcalde William Dow y
¿cuál es su visión, la visión, digamos, de Juan Gosaín sobre la alcaldía y sobre lo que este perfil de William Dow? ¿Cómo debemos leer a William Dow en el país? A mí me parece que el alcalde Dow, y por eso lo eligió el pueblo de Cartagena contra todos los pronósticos y contra todos los anuncios y contra todas los vaticinios. El alcalde Dow tiene una enorme virtud. Es un hombre íntegro, moralmente hablando. La ciudad fastidiada ya del saqueo, de la corrupción, la ciudad fastidiada del robo, de la manipulación, de la politiquería, eligió al alcalde Dow porque detectó en él, cuando era candidato, que tiene esa virtud, una integridad moral. El problema del alcalde Dow, en mi opinión, es que no tiene el temperamento de gobernar. ¿Quién ha dicho que para ser enérgicos hay que ser groseros? ¿De dónde han sacado la teoría, como lo hace el alcalde de Dow, de que para infundir respeto hay que infundir miedo y hay que faltarle a la consideración a la gente? A nadie. Al peor de los delincuentes se le puede contestar, se le puede debatir con palabras de buena crianza. Es que la autoridad no está en el lenguaje que usas. Al contrario, el lenguaje que usas es lo que da señal de cuál es tu sentido de la autoridad. Por eso le digo, el alcalde tiene una honradez que es necesaria para gobernar, pero le faltan otras cosas como las maneras, los modales, el cuidado en lo que dice, el cuidado en lo que hace, ese tipo de cosas. Juan Gosaín, muchas gracias por esta entrevista. Siempre invitamos a que las invitadas e invitados que vienen a este programa recomienden un libro y se vayan con una canción. ¿Qué libro nos va a recomendar hoy? ¿Qué libro nos va a invitar a leer? ¿Y con qué canción usted, que es un melómano completo? ¿Qué libro le voy a recomendar? Óigame bien. Les recomiendo a su audiencia, les recomiendo Edipo Rey de Sófocles. Voy a decir por qué, no es por pretencioso ni por dármela aquí, es porque estoy dedicado a releer. Estoy releyendo ya las cosas que me han gustado a lo largo de la vida. Toda la vida leyendo, y ahora en la pandemia dije, bueno, voy a hacer un alto. Ahora voy a buscar en mi biblioteca, entre mis libros, los que me gustaron y voy a releerlos. Y estoy releyendo Sófocles con una emoción. Usted no se imagina lo que a mí me mueve leer Edipo Rey, leer Antígona, leer todas las tragedias griegas. Dentro de 70 años usted y yo hablamos cuando hayamos llegado ya a los mismos libros de hoy, porque ahora estoy todavía en Grecia. Espero que sí. ¿Y cuál es la lección de Edipo Rey? ¿Qué lecciones nos da desde Edipo Rey? ¿Qué le hace pensar a Edipo Rey con todo esto que está pasando y con todo esto de la vida, la política, la cultura? Juan Gosaín. Que la vida, lo que hace pensar Edipo Rey, lo que enseña Sófocles, controla la vida. La vida tampoco te puede controlar a ti. Mejor dicho, ¿sabe cuál es la gran lección de Edipo? Vivir es un convenio que firman entre tú y la vida, tú y el destino. Pónganse de acuerdo los dos y vaya cada uno cediendo a veces exigiendo, a veces negociando, conversando, poniéndose de acuerdo. Esa es la lección de Edipo Rey, sin duda. Tanto de Edipo como de su padre, de Layo, y Yocasta, su madre. Los tres grandes protagonistas, claro. Muy bella lección hoy de Edipo, también a través de usted, Juan Gosaín, ante todo un periodista es eso, ¿no? El que puede conectar mensajes e ideas. Usted pues nos conectó hoy con Edipo. ¿Con qué canción nos vamos? Y muchas gracias por haber venido. Venido en lo digital, por supuesto. Una canción que en estos días me haya conmovido. Una canción. ¿Sabe qué? ¿En qué estoy?
Mis amigos, desde todos los rincones del Caribe, me están mandando viejas canciones caribes. ¿Sabe? Hay dos áreas en ese sentido. Hay dos áreas que me tienen conmovido en estos días. Los viejos vallenatos, aquellas historias de los clásicos vallenatos, y los viejos boleros del Caribe. Es que el bolero es del Caribe. El Caribe es el mundo del bolero. Es el universo bolero. ¿Sabe qué estoy oyendo emocionado? La Sonora Matancera, por ejemplo. Bueno, la Sonora Matancera. ¿Y con le cuál voy a es? decir, le voy a decir una de la Sonora Matancera. El gran Leo Marini, que era argentino, no era cubano como cree todo el mundo, no. Leo era argentino, hijo de italianos como son los argentinos, su apellido es Marini, cantando Caribe soy. Qué bello, el Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. No, maestro, eso es una hermosura. Me dieron ganas de ¿Quién es volver a ese Cartagena, a ver el Caribe, un ron y escuchar Caribe soy. Juan Gossaín, muchas gracias por esta entrevista y bueno, un abrazo y espero que siga leyendo y disfrutando también y escribiendo pues de esta cuarentena y en esta pandemia. Muchas gracias a usted, Diego. Excelente entrevista, fue un rato que muy terminó amable. usted contando muy de usted, fíjese, Caribe soy, de la Sonora Matancera y Edipo Rey. Ahí está usted, ahí está en gran medida resumido Juan Gossaín. Entre Edipo Rey y la Sonora Matancera. Ahí está usted. Se lo agradezco porque qué bello terminar siendo hijo de la Grecia clásica con el Caribe bello. No, qué hermosura. Un abrazo, Juan, muchas gracias. Adiós, adiós, adiós.